Buenos días, estimados estudiosos. Vamos con la videoclase del módulo 2. Vamos a ver algunos aspectos técnicos de la selección de un variador de velocidad. Entonces, vamos a compartir pantalla y entramos de una vez en materia. Ok, la agenda para hoy va a ser potencial industrial, tips para selección de variadores de velocidad, conceptos de variadores y características técnicas. El potencial industrial, pues sabemos que la industria mundial representa aproximadamente un tercio de toda la energía consumida. Los motores eléctricos consumen aproximadamente el 85% de la energía eléctrica utilizada en el sector industrial y la industria química, farmacéutica y la petroquímica, la metalúrgica y la siderúrgica, la industria de papel, la pulpa utilizan alrededor de dos tercios de esa misma, es decir, aproximadamente el 22% del total de consumo de energía eléctrica. Los posibles ahorros técnicos totales utilizando un variador de velocidad están entre el 18 y el 26%. Aquí tenemos un panorama general de lo que se consume por cada una de las del tipo de industrias en energía eléctrica. Entonces, sabemos que doméstica 29%, comercial 18%, industria de combustibles, la administración pública y la agricultura. Y en la industria, que era lo que veíamos ahorita, entonces el acero, el papel, la pulpa, la comida, la química y otras industrias consumen el 29% de la misma. Entonces, los motores normalmente funcionan durante muchas horas a lo largo de varios años. Por lo tanto, seleccionar motores de alta eficiencia y garantizar su correcto funcionamiento será importante para minimizar el consumo de la electricidad. Las industrias trabajan las 24 horas al día. Los operarios somos los que a veces trabajamos en turnos de 8 horas. Entonces, de acuerdo a la industria, pues cuando no hay paradas, cuando la producción está en plena carga, pues los motores se van a mantener al 100% de su eficiencia. Entonces tenemos eh, con energía térmica y energía eléctrica. Tenemos hornos, tenemos calefactores, procesos, refrigeración, planificación, secado, calefacción y refrigeración. Y con la parte eléctrica tenemos lo que son los motores. Estos motores impulsan las bombas, los ventiladores, transportadores. Tenemos equipos de trituración y molienda, mecanizado, formación, fabricación, sistemas de vacío, etcétera. Bueno, un motor de 11 kilovatios que vale aproximadamente, teoría, es un costo aproximado en el extranjero de $600. Su costo de energía para su operación en un periodo de 10 años es de $60.000. Es decir, el costo de compra del motor es muy poco, es bajo, es significativo respecto al costo de la energía en este periodo. En 10 años de vida útil, un motor podría acumular 100 veces su valor de venta en gasto energético. Eso es una de las variables que debemos tener. Por eso, si podemos aplicar un variador de velocidad a determinada situación, a determinado proceso, vale la pena de una vez tenerlo en cuenta y contemplarlo en la compra con el motor. El residuo de luz en un mes podría superar el precio de compra de un motor. Sí, es totalmente de acuerdo. Entonces vemos que los costos típicos de ciclo de vida de un ventilador o de una bomba pues están en el costo inicial, el mantenimiento, otros costos y sobre todo el más alto que es el del costo energético. Entonces de entradita ya sabemos que cuando adquirimos un equipo de estos vamos a entrar en una clasificación o en un gasto por el consumo de energía, por su mantenimiento y otros adicionales como la compra de repuestos. Bueno, en el potencial industrial, pues vemos que es importante tener un ahorro energético, evitar los golpes mecánicos, se deben realizar movimientos complejos, se debe tener un control sobre la velocidad del proceso, es ahí donde entran los variables de velocidad, se debe mejorar la precisión y la exactitud, que también los ayudan estos equipos, se alarga la vida útil de los equipos, con un variador alargamos la vida útil de los motores, y el monitoreo de las variables. También el variador también nos va a permitir monitorear todas las variables que se enlazan en el proceso, al igual que vamos a tener los controles en lazo cerrado. Bien, veamos esta plantilla, veamos los motores eléctricos. Entonces tenemos motores de corriente alterna y de corriente directa, sincrónicos y asincrónicos.
El motor de corriente alterna, a pesar de ser un motor robusto, de poco mantenimiento, liviano e ideal para la mayoría de las aplicaciones industriales, pues tiene un inconveniente, que es un motor rígido en cuanto a su velocidad. Entonces, por lo general se utilizan con motos reductores. Como la frecuencia de alimentación que entregan las compañías de electricidad siempre es constante, la velocidad de los motores asincrónicos siempre será constante. Es decir, un variador de velocidad, la variable que nos viene a modificar es la frecuencia. Al variar esa frecuencia, variamos la velocidad de un motor, bien sea acelerándolo o frenándolo. El método más eficiente de controlar la velocidad del motor eléctrico es por medio de un variador de frecuencia. Ahí no requerimos ni motores especiales y además son mucho más eficientes y tienen precios cada vez más competitivos. La elección correcta del variador es muy importante y tiene gran influencia sobre la vida útil, tanto del motor como de la máquina y como del mismo variador. Si la capacidad del variador de frecuencia es demasiado grande, pues no puede ofrecer una protección integral al motor y podría resultar dañado, es decir, cuando lo sobredimensionamos y nos vamos por encima de la potencia o los consumos del motor. O el caso contrario, si la capacidad del variador es demasiado pequeña, pues no puede ofrecer el desempeño requerido y el variador podría resultar dañado debido a una sobrecarga. Es decir, aquí en este caso el variador serviría solamente de fusible para protección del motor. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para la selección de un variador? Entonces, primero preguntarnos o conocer qué es lo que hace la máquina. Segundo, si es una modernización a la aplicación actual o si es un proyecto nuevo. Tercero, cuál es el rango de variación de la velocidad. Cuarto, cuál es el ciclo de trabajo. Quinto, cuáles son esos datos nominales del motor. Debemos conocer los datos de placa. Sexto, cuáles son los datos nominales de la red eléctrica. Séptimo, condiciones de instalación, como ambientes y otros. Octavo, cómo son las condiciones medioambientales. Ahí lo estamos repitiendo. Y noveno, cómo será controlado y monitoreado el equipo. Entonces, al seleccionar ese variador también debemos tener en cuenta los tipos de carga. Entonces, si es un par constante, si es un par variable, si es potencia constante, si vamos a tener cargas por impulsos, es decir, si vamos a mover una banda, si vamos a mover una línea, si vamos a mover un horno, etcétera, que vamos a poner a girar. Otro aspecto es el tipo de motor, si es de inducción rotor jaula de ardilla o si tiene bobinado, si la corriente y la potencia nominal del motor, el factor de servicio y su rango de voltaje. El otro aspecto son los rangos de funcionamiento, es decir, las velocidades máximas y mínimas a las cuales va a estar sometido el motor y sobre todo los límites a los cuales se va a ver afectado por el variador de velocidad. Se debe verificar la necesidad de ventilación forzada del motor. Otro concepto a tener en cuenta es el par en el arranque. Verificar que no supere los permitidos por el variador. Si supera ese 170% del par nominal, es conveniente sobredimensionar el variador. Si tenemos otro aspecto es el frenado regenerativo. Ese frenado se refiere a las cargas de gran inercia y los ciclos rápidos y movimientos verticales que requieren de resistencia del frenado exterior, como altos hornos, por ejemplo. Condiciones ambientales. Aquí hace referencia a la temperatura ambiente, a la humedad, a la altura, al tipo de gabinete y a la ventilación del equipo. Entonces, pues hay un cuadrito donde tenemos resumido, eso por lo general viene en cada uno de los fabricantes. Aquí pues tengo uno, pues vamos a decir que es el de se me fue la marca ahora. Bueno, después si me acuerdo les digo cuál es la marca que utilicé para tomar este cuadro. Entonces tenemos el elemento, las características de la carga, si es carga constante, de impacto, repetitiva, cuál es su operación, si es continua o es larga, su frecuencia máxima, el tipo de carga a mover, la modificación del ciclo de servicio y las especificaciones vinculadas, es decir, las características de velocidad de motor, certificaciones de tiempos, capacidad de sobrecarga y el par de arranque. Entonces, de acuerdo al fabricante, pues determinado variador tendrá estas aplicaciones o no. Bueno, ¿qué hace la máquina o la carga de acuerdo a lo que vimos con los parámetros de selección de un variador?
Pues requerimientos de torque o de par, pues sabemos que el torque es esa fuerza aplicada que tiende a producir la rotación. Todas las cargas tienden a tener unos requerimientos de torque que se deben cumplir en el motor y el propósito del motor es desarrollar suficiente torque para alcanzar los requerimientos de la carga. La potencia hace referencia a los caballos de fuerza, los cuales son la tasa de tiempo a la cual que se realiza el trabajo. Un CF es la fuerza requerida para levantar 75 kilogramos, 1 metro de altura en un segundo. Torque de arranque. Es el torque requerido para comenzar a mover una carga generalmente mayor al torque necesario requerido para mantener en movimiento dicha carga. Otro torque que se contempla es el torque de aceleración, ese torque requerido para llevar el motor a la velocidad de operación en un determinado tiempo dado. El torque de trabajo es el torque requerido para mantener la carga en movimiento a cualquier velocidad. Hay otro que es el torque pico. Torque pico es el ocasional demandado por un exceso de carga o por alguna falla en el equipo, como cuando la carga se suelta en una transportadora. El torque de frenado hace referencia al torque requerido por el motor cuando funciona como freno, tales como en unas máquinas de gran inercia, es decir, lo que vemos al frenar un alto horno. Las relaciones entre velocidad y torque son diferentes para cargas distintas. Las cargas se clasifican principalmente según sus requerimientos de torque a diferentes velocidades. Entonces ahí vemos, para un extrusor y un mezclador hay un diferente torque que para una bomba ventilador, que para un transportador o un compresor que son constantes. Cargas de torque constante, como la que vimos para el compresor. En este tipo de máquinas o aplicaciones el torque se mantiene constante a cualquier velocidad, como lo vemos en la gráfica. El par es constante y la potencia es linealmente proporcional a la velocidad. Un tipo de carga de par constante es típico cuando se están manejando volúmenes fijos, es decir, la aplicación más conocida aquí es un compresor de aire. El torque constante son, pues tenemos ejemplos de estos tipos de cargas cuando se incluyen maquinaria en general, montacargas, bandas, ascensores, grúas, prensas, bombas de desplazamiento, máquinas de extrusión, compresores reciprocantes, al igual que compresores rotatorios. Bueno, el siguiente tip para tener son las cargas de torque constante. Para este tipo de aplicaciones, un variador debe tener una capacidad de proporcionar un par de arranque importante. Se debe tener en cuenta que es 1.5 veces más el par nominal para vencer esos rozamientos elásticos y para acelerar la máquina, es decir, para que tome inercia. Estas cargas representan un 90% de todas las máquinas de la industria en general, distintas a las bombas y los ventiladores. En este tipo de aplicaciones no se puede ahorrar energía por variación de velocidad. Cuando tenemos cargas de torque variable o cuadrático, en este tipo de máquinas o aplicaciones el torque varía de forma cuadrática con respecto a la velocidad del motor. Es decir, a medida que va aumentando la velocidad, el torque va subiendo el doble de lo que va aumentando la velocidad. Y a bajas velocidades hay un bajo torque y un bajísimo consumo de energía. A mayores velocidades implicará que el torque y el consumo de energía sea muy cercano al de la placa del motor. Cargas de torque variable o cuadrático. Esas cargas de torque variable se encuentran comúnmente en aplicaciones de flujo variable, tales como sistemas de ventilación y bombeo. Los variadores de frecuencia ofrecen la mayor oportunidad de ahorro de energía cuando controlan este tipo de cargas, dado que la potencia varía de acuerdo al cubo de la velocidad y al torque al cuadrado de la velocidad de estas cargas. Sus aplicaciones típicas son los ventiladores, los sopladores, las bombas sopladores centrífugas, bombas de propela, bombas de turbina, agitadores y compresores axiales. Para los tipos de carga también evaluamos lo que es la potencia constante. Entonces, como vemos aquí, la potencia sigue constante y el torque es el que va bajando a medida que aumenta la velocidad. Entonces, en una carga, potencia constante es normal cuando el material se enrolla y el diámetro cambia durante ese proceso. Son aquellas en las que el par requerido suelen cambiar inversamente con la velocidad. Ejemplos típicos: bobinadoras, sopladoras, enrolladoras, molinos, taladros, tornos, cortadoras y extrusoras.
Potencia constante y torque relativamente constante. Este tipo de carga es común en la industria papelera y es una combinación de tipos de cargas a potencia constante y a par constante. Es decir, a medida que aumenta la velocidad, el par es constante y el torque trata de ir también muy pegado a la potencia de una forma constante. Clasificación de bombas. Entonces aquí debemos también conocer cuál es la clasificación de las bombas para también llegar a seleccionar un variador. Entonces sabemos que tenemos bombas centrífugas con un par variable y tenemos bombas de desplazamiento positivo con un par constante. Ojo, son variables a tener en cuenta en la selección de un variador. Esas centrífugas vienen clasificadas en radiales, axiales y mixtas. Y las radiales vienen a ser las turbinas regenerativas, difusores de voluta y turbina vertical. Por el otro lado, las de desplazamiento positivo se clasifican en reciprocantes y rotativas. Las rotativas de rotor simple y de rotor multipolo. Las de rotor simple traen aspas, pistón, impulsor flexible, peristática, tornillo simple y cavidad progresiva. Y las multipolo son aquellas que tienen anillo líquido, engranes, lóbulos, pistón circunferencial y tornillo multi. Para los manejadores de aire, pues también tienen una clasificación que son importante conocerlas para seleccionar el variador. Entonces tenemos ventiladores y sopladores con par variable y tenemos de desplazamiento positivo con par constante. Los de par variable son centrífugos y axiales. Los centrífugos vienen curvados hacia adelante, con aspa radial inclinado hacia atrás, con aspa fiole y con punta radial. Los axiales vienen con propela, tube axial, aspas axiales y centrífuga en línea. Los de desplazamiento positivo par constante son reciprocantes y rotodinámicos. Los rotodinámicos son sopladores de lóbulos rotativos, compresores de tornillo y compresores centrífugos. Bueno, si es una modernización a la aplicación actual o es un proyecto nuevo, pues debemos saberlo para asimismo también seleccionar el variador adecuado. Entonces, de manera electrónica, un variador de frecuencia logra aplicar al motor frecuencias desde 0.1 Hz hasta 200 Hz sin mayor problemas. Como sabemos, la frecuencia de la red de energía colombiana son 60 Hz, entonces ya nos imaginamos si aumenta la frecuencia o si disminuye cómo va a aumentar la velocidad. Para este caso, que está desde 0.1 a 200 Hz. En muchos procesos la limitación no es el drive, sino el motor, el sistema de transmisión o posiblemente el proceso mismo. En el caso del motor, para saber si es eficiente, se pueden utilizar los criterios como cuál es la edad del motor, las horas de operación y la eficiencia promedio. ¿Cuál es el rango de variación de la velocidad? Bueno, se define fundamentalmente el tipo de control. Este rango define fundamentalmente el tipo de control que el variador de frecuencia aplicará al motor para controlar la velocidad. Cuanto más grande sea este rango, mayor cuidado deberá tenerse en el motor, abajo del 50% de la velocidad nominal. El motor estándar reduce su capacidad de refrigeración. Si la carga asociada es estrictamente de torque constante, muy posible se hará necesario dar al motor un medio de ventilación independiente de su eje. Entonces sabemos que hay un rango que tiene sus límites, tiene sus topes, que es un rango máximo y hay un rango mínimo. Ok. Abajo del 10% de la velocidad nominal, el torque producido por el conjunto drive motor se ve reducido en drives convencionales que solo ofrecen un control escalar. Los variadores de frecuencia de tecnología más avanzada ofrecen un control vectorial mediante el cual el variador de frecuencia sabe por cálculo o por medición directa la necesidad de torque dependiendo del requerimiento de la carga. Bueno, continuemos. ¿Cuál es el ciclo de trabajo? Bueno, normalmente debajo del 50% de la velocidad nominal. Se requiere uso de una ventilación forzada en el motor. Y por debajo del 10% de la velocidad nominal, el motor debe llevar encoder.
El variador de frecuencia debe tener la opción de realizar un control vectorial en lazo cerrado para garantizar un perfecto control y una gran precisión. Esto depende del ciclo del trabajo, es decir, cuánto porcentaje del tiempo total de operación estará el motor a una determinada velocidad. Entonces, cuando estamos por debajo de ese 10%, es recomendable que el equipo venga con encoder. La mayoría ya lo traen. El encoder es un controlador de pulsos que nos va a dar, que es como un sensor y le va a decir al variador a qué velocidad debe ir en determinada aplicación y en determinado momento. Lo bueno es que se hace retroalimentación con un equipo electrónico como un PLC y el cual le podemos dar muchas variables para jugar con la velocidad que requeríamos si necesitamos estar con, con mucha constancia variando la velocidad en el proceso. Bueno, ¿cuáles son los datos nominales que debemos conocer del motor y sus tipos de conexiones? Los datos nominales del motor que debemos conocer son la potencia, que viene expresada, ya sabemos, en algunos casos en kilovatio o en horsepower, la tensión nominal, que es en voltios, la frecuencia nominal en ciclos por segundo, que son los hertz, y la corriente nominal en amperios. Su velocidad nominal viene dada en revoluciones por minuto, y esa es la variable que vamos a entrar a modificarle al motor cuando conectamos el variador. Siempre debe hacerse la selección de manera que la corriente del variador de velocidad sea superior a la corriente nominal del motor. ¿Cuáles son los datos nominales de la red eléctrica? Las principales tensiones en redes industriales en Colombia en baja tensión son de 220 y 440 voltios. Hay algunas que existen en 460. El motor jaula de ardilla puede tener un diseño interno que mediante un arreglo de los cables puede ser conectado en tensiones, bien sea de 220 o de 440, pero por la manera en que está construido un variador, no puede conectarse indistintamente en cualquiera de las redes indicadas previamente. Entonces, se consiguen usualmente equipos con rangos de tensiones desde 200 a 240 voltios, de 220 a 230, de 380 a 480, de 575 a 690. Este último caso casi no es aplicable en Colombia, pero en algunos lados existe. Condiciones de instalación. Se necesita operar con cables de una longitud mayor a 60 metros. ¿A qué distancia está entonces el motor del variador? Con cables apantallados o blindados de longitud mayor a 25 metros. En caso afirmativo a cualquiera de esas dos opciones, puede ser necesario aplicar el factor de corrección o insertar un reactor de salida para compensar la capacitancia de los cables. ¿Cómo son las condiciones medioambientales? Al igual que los motores eléctricos convencionales, los variadores de velocidad tienen un sistema de refrigeración que dependen del aire y de la ventilación. Las condiciones de altura sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente también afectarán positiva o negativamente la refrigeración del variador. Otros aspectos a considerar para la instalación dentro de los tableros son el polvo que se genera por el magneto, el polvo conductivo, la humedad y el área clasificada. ¿Cómo será controlado y monitoreado el equipo? Mediante las entradas digitales, contactos abiertos o cerrados para darle órdenes al variador de frecuencia, como son la marcha o el paro con selectores, marcha o paro con pulsadores, cambio de sentido de giro, marcha en velocidades predeterminadas, es decir, tener en cuenta cuántas se requiere, marcha en velocidad de prueba, indicador de error externo, selección del lugar de control, control de velocidad del tipo de potenciómetro electrónico, activación de controlador PID, entre otras. Las entradas analógicas, señales de 0 a 10 voltios DC o de 0 a 20 miliamperios DC, son usadas para dar referencia de velocidad al variador de frecuencia. Esta referencia puede provenir de un potenciómetro industrial, de un PLC, de un transductor de alguna variable de proceso, presión, caudal, nivel, temperatura, humedad relativa, masa, velocidad lineal, etc. Es común encontrar un CF con un 1 al o 2 al. También es posible ampliar este número con tarjetas expansoras. Aquí es común encontrar CF. Bueno, no entiendo bien, pero les averiguo esta parte. No la recuerdo bien. Las salidas de relé o salidas digitales tienen el objetivo de visualizar el estado del variador de frecuencia, así como ciertos eventos. Variador listo, en marcha, con error.
Velocidad real igual a una velocidad predeterminada, velocidad real superior, inferior a una velocidad predeterminada, el torque igual a un torque predeterminado y el torque superior o inferior a un torque predeterminado. Las salidas analógicas son proporcionales a ciertas variables o parámetros del variador de frecuencia, como lo son la corriente del convertidor, la velocidad de la referencia, la velocidad de salida, tensión aplicada a motor, potencia de salida y torque de salida. El variador de frecuencia regula la frecuencia del voltaje aplicado al motor, que es lo que hemos venido hablando durante toda la charla, logrando modificar su velocidad. Sin embargo, simultáneamente con el cambio de frecuencia debe variarse el voltaje aplicado al motor para evitar también esa saturación del flujo magnético con una elevación de la corriente que también nos dañaría el motor. Este es el circuito típico de un control de velocidad. Es un puente rectificador y un puente inversor para cambiar el sentido de giro. Es muy sencillo. Para tener un control del variador de frecuencia, tenemos que tener un control escalar, que es el control de voltaje de frecuencia, y el control de la corriente del estator y frecuencia de deslizamiento. El control vectorial, control por campo orientado, foco, control sin sensores, sensorless. Aplicaciones de un control de variación de frecuencia. Entonces, se utiliza mucho en las bandas transportadoras, que son aquellas que controlan y sincronizan la velocidad de producción de acuerdo al tipo de producto que se transporta para dosificar, para evitar ruidos y golpes, en transporte de botellas y envases, para arrancar suavemente y evitar la caída del producto que se transporta, etc. En bombas y ventiladores centrífugos, pues controlan el caudal, usos en sistemas de presión constante y volumen variable. En este caso se obtiene un gran ahorro de energía porque el consumo varía con el cubo de la velocidad. O sea que para la mitad de la velocidad el consumo es la octava parte de la nominal. Bombas de desplazamiento positivo. Con el control de caudal y dosificación con precisión, controlando la velocidad, por ejemplo, en bombas de tornillo, bombas de engranajes para transporte de pulpa de fruta, pasta, concentrados mineros, aditivos químicos, chocolates, miel, barro, etc. En ascensores y elevadores. Ese sí es muy conocido, para arranques y paradas suaves, manteniendo la cupla del motor constante y diferentes velocidades para aplicaciones distintas. En extrusoras se obtiene una gran variación de velocidades y control total de la cupla del motor. En prensas mecánicas y balancines se consiguen arranques suaves y mediante velocidades bajas en el inicio de la tarea se evitan los desperdicios de materiales. En máquinas textiles para distintos tipos de materiales, inclusive para telas que no tienen un tejido simétrico, se pueden obtener velocidades del tipo random que consiguen telas especiales. En compresores de aire que se obtienen arranques suaves con máxima cupla y menor consumo de energía en el arranque. En pozos petrolíferos se usan para bombas de extracción con velocidades de acuerdo a las necesidades del pozo. En centrífugas se consigue un arranque suave evitando picos de corriente y velocidades de resonancia. Inductancia o reactor de línea. Permiten garantizar una mejor protección contra las sobretensiones de red y reducir el índice de armónicos de corriente que produce el variador, mejorando a la vez la distorsión de la tensión en el punto de conexión. En este caso, recomendado en los siguientes casos, que la red muy perturbada por otros receptores, red de alimentación con desequilibrio de tensión entre fases, más o menos un 1.8% de la tensión nominal, en instalación de un número elevado de variadores en la misma línea, variador alimentado por una línea muy poco impedante, cerca de transformadores de potencia superior a 10 veces el calibre del variador. Consideraciones en la selección de accesorios, pues de acuerdo al accesorio que se requiere, pues ahí por tabla ya se tienen algunos valores que necesitamos ya conocer. Por ejemplo, aquí vemos en el punto B.4 un reactor de corriente alterna. El 4.1 es el valor recomendado del reactor de entrada para corriente alterna. Entonces vemos las potencias en kilovatios y en horsepower con sus amperios fundamentales, con los amperios máximos y con la impedancia de un 3 al punto 5%. Entonces ahí eso es para un voltaje de 230. Para 460 tenemos otros valores y eso es lo que nos permite identificar los valores de selección de nuestro variador. Entonces en accesorios, de accesorios.
Filtro de radioperturbaciones. Estos filtros permiten limitar la propagación de los parásitos que generan los variadores por conducción y que podrían perturbar a determinados receptores situados en las proximidades del aparato. Es decir, si tenemos muy cerca algún radio, un televisor, un sistema de audio u otros equipos electrónicos. Existen filtros estándar para cada tipo de variador y algunos variadores los traen ya incorporados desde origen. También hay que contemplar eso cuando en el sitio donde vamos a ubicar el variador existen algún tipo de ruidos o de parásitos que nos van a distorsionar la información. La resistencia de frenado. Su función es disipar la energía de frenado. De este modo se logrará el máximo aprovechamiento del par del motor durante el momento de frenado y se conoce como un frenado dinámico. Normalmente es un opcional ya que solo es necesario en aplicaciones donde se necesitan altos pares de frenado. La instalación de esta resistencia es muy sencilla. Se debe ubicar fuera del gabinete para permitir su correcta disipación y el variador posee una hornera donde se conecta directamente. Bueno, ahí vemos un ejemplo de los métodos de frenado. Las resistencias de frenado, entonces lo mismo, pues aquí para una determinada marca, entonces en la serie 115 o en la 230 están los valores del motor de la aplicación expresados en horsepower o en kilovatios, está el modelo. Esto es de la marca Delta, ya recordé la marca de donde tomé estos cuadros para consulta. A plena carga están los consumos de corriente, el valor del resistor, entonces a 200 vatios 250 ohmios, la unidad de frenado, lo que se requiera, resistores del freno, el par del motor y el mínimo valor de resistor equivalente para un variador de frecuencia de motor de corriente alterna. Entonces ya los fabricantes tienen estandarizados estos valores que previamente nosotros ya los deberíamos conocer para la selección del variador. Bueno, el variador de frecuencia operará más de un motor o solamente uno. Se debe calcular la corriente pico total de todos los motores bajo las peores condiciones, es decir, casos extremos. Ese variador de frecuencia debe dimensionarse en los requerimientos máximos de corriente. Adicionalmente, las protecciones individuales deben colocarse en cada motor. En caso de que el variador esté afectando la velocidad de más de un motor a la vez. ¿Los tiempos de encendido o apagado son críticos? Algunas aplicaciones pueden requerir de un encendido rápido o de un paro de emergencia. En cualquier caso, grandes corrientes se deberán extraer del variador. Nuevamente, un variador se podría requerir en un sobredimensionamiento. Bueno, por ahora no es más. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o inquietud, ya saben, me pueden encontrar en, pues, a través de los medios de comunicación que ya conocemos. Una feliz tarde y hasta pronto.